Estamos en el Hotel de Turismo de la ciudad de Corrientes, viviendo el primer encuentro chamamecero a nivel nacional, con las grandes figuras, naturalmente. Hoy, con la compañía grata de este cantorazo del litoral, Juancito el Peregrino. ¿Cómo estás, hermano? ¿Cómo te va, hermana Nélida? Contentísimo. Como yo sé que vos, como buena correntina, estamos todos un poquito con carne de gallina de la emoción que tenemos en este primer festival que se hace acá en la capital de Corrientes, ¿no es cierto? Y pienso que la alegría influye hasta a mis mismos compañeros, ¿no? Porque encontrarse una cosa así tan linda. Y sigo repitiendo en todos los reportajes que me han hecho que esto es lo que nos hacía falta hace mucho tiempo, la unidad de todos nosotros, de los chamameceros, no importa de dónde sea, ¿no? Siempre que lo hagan con fundamento, pienso que este momento es el que nos juntemos todos para el bien de nuestra música, para el bien del litoral. Estás acá con tu agrupación chamamecera. ¿Querés decirme el nombre de los integrantes, por favor, para nuestra audiencia? Pero por supuesto. Fíjate que te voy a nombrar un muchacho, Luis Antonio Toto, que fue siempre compañero mío, después se vinculó un poquito, ahora lo trajimos de vuelta. Quiso hacer su camino también incursionar dentro de la música del litoral, y él hace ya un tiempo que está con nosotros, guitarrista, y después tengo un cordobesito que hace muchos años ya que está conmigo, Domingo Regi, que es un compañero. Después lo tengo al santafesino Luis Santa Cruz, también de muchos años. Con Luis nosotros ya venimos del año casi 60 juntos. Nos abrimos así por circunstancias de trabajo, pero siempre buenos amigos, hasta llegamos a ser compadres, fíjate vos. Y ahora es, realmente en todo lado digo que el conjunto mío es una familia, porque nosotros, vos sabés bien que vos andás en esto también, que a veces uno pasa un buen momento, a veces pasa un buen momento, y ellos en los malos momentos han sido un compañero conmigo y siguen siendo compañeros conmigo. Eso es muy importante. Juancito, me hablabas de un estreno chamamecero, de un tema que estreno, yo digo, para nuestra zona, ¿no es cierto? Claro. Porque ya me comentaste que tuvo muy buena repercusión en festivales y en la zona donde vos trabajás. En todos lados donde lo presentábamos tiene. Entonces, como yo sinceramente no lo tengo en mi discografía a este tema, vos podrías brindarnos para mí y por supuesto para la audiencia de nuestros programas. Bueno, lo que pasa es que los autores y compositores a veces las obras nuestras no lo tenemos, y en el caso de este te tocó a vos no tenerlo, o sea, mejor dicho, que vos no lo conoces al tema, que te estamos haciendo a conocer recién ahora. Este tema es, la melodía lo hicimos con mi compadre Coco Díaz y yo, y la letra es de Nelly de Argentina Zenón, la que nos está reporteando ahora, y ella quería escuchar, y acá está la sorpresa que vamos a hacer. No va a salir a la perfección porque estamos un poco cansaditos, casi sin dormir. Eso es un perdón que yo pido a tu oyente, que yo sé que tenés mucho oyente. Sé que está en 3 radios, ojalá que sean 10, pero el asunto es que Nelly de Argentina Zenón siga adelante, y por una causa que es nuestro chamamé. Te escuchamos, Juancito. ¿Me decís el título, por favor? Soy de Corrientes y nada más. ¿Qué te parece? Ah, pero fenómeno. Ideal para hoy, entonces. Pero por supuesto. Corriente de la figura del norte de Surinam, donde se mezclan con los senderos la flor del aire y la ñarará. Ando de oficio de pago en pago, pero un balandrino domador, mensual de hiperos en las roceras, rompero gaucho y el barbador. Soy correntino a mucha honra y mercedeño de Coraqueña, San Martiniano, blasón de veros, de las valientes del Yaembe. Soy del imperio de la acordeona, del zapucay y del chamamé, canto el poeta y enamorado de aquella vaina del taiguate. Soy de Corrientes, de Monte adentro, soy del antiguo
la raza de abajo, donde los pueblos y la leyenda ponen misterio en la encuera. Y un 6 de enero en la Trujillo, viviendo el rojo y el atardecer, con baile, caña, tambora y besos, la tradición vuelve a florecer. Soy correntino a mucha honra y merecer de coraje y fe, sanmartiniano, blasón guerreros de las valientes de Ñembe. Soy del imperio de la Cordillera, del Zapucay, del Uchamal, cantor, poeta y enamorado de aquella guaina de Tahuatay. Muchísimas gracias, Juancito, a vos, a tu agrupación chamamecera, y realmente es una primicia. Para ahora, ¿no? Naturalmente. Mira, sí. nosotros este tema lo hemos paseado ya en todo el sur. Vos sabés que es una linda representación. Sí, para mí, vos tuviste una idea tan linda de incluir el tema Soy Mercedeño, o sea, y el tema que nombra Yacyretá, es una belleza el tema, por eso me gustó mucho. Vos sabés que yo, cuando agarro esta letra, yo lo mastico bien, porque tiene que tener profundidad, ¿viste? Lamentablemente anoche no lo pudimos hacer porque, ¿viste? Como fue todo rápido y uno se juega a veces en un tema, ¿no es cierto? Claro, claro. Puede, a lo mejor fue una equivocación, como podía decir un acierto, o no podía haber pasado nada. Pero lo mismo lo tenemos, nosotros lo teníamos preparado porque lo sentimos. Lo que pasa es que cuando nosotros tenemos un repertorio que pensamos que todo gusta. Y... Claro, ya lo creo que sí. Juancito, muchísimas gracias y realmente va a ser un gusto recibirlos por la zona nuestra, por San Nicolás, por Rosario. No dejen de visitarnos cuando estén por allá. ¿Cómo no, Nérida? Vos sabés que siempre lo deseamos, pero a veces no se da las circunstancias porque vos sabés que nosotros trabajamos mucho la parte de la provincia de Buenos Aires, pero del otro lado, la zona del sur, el oeste, pero nunca podemos tirar todavía para el lado, por ejemplo, en Villa Constitución tengo todos mis familiares. Bueno, esto se escucha en la zona de Villa Constitución. Bueno, yo tengo mis hermanas, tengo toda mi familia, todo ahí, y hace muchos años que no voy a visitarlo. Pero no va a faltar la oportunidad de que llegamos a tu programa y de ahí vamos a ir a la casa de mis hermanos, todos mis hermanos. Con todo gusto. Los espero a todos, ¿eh? Bueno, gracias, Nelly. Gracias y hasta siempre.